Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del peor equipo del mundo fichando. Aprovechando que estamos en el mercado de pases, vamos a estar hablando acerca de un equipo que en la última década realmente ha hecho un desastre absoluto a la hora de incorporar jugadores, los valores que ha pagado y lo que han terminado rindiendo en el club. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a participar de la Liga Vivenger oficial del canal. Solamente tienen que hacer clic en el link que van a encontrar en la descripción o en el comentario fijado y armar su equipo de la Liga Española para comenzar a participar a partir de la fecha número 1 por los premios. Está claro que en el mercado de fichajes hay dos tipos de equipos. Equipos que fichan muy bien, que fichan barato, que los jugadores le rinden y después venden muy caros. De esos hay varios ejemplos que inclusive hemos hablado en el canal. El Benfica de Portugal es un claro ejemplo. El Ajax en los Países Bajos lo mismo. Borussia Dortmund, Mónaco. Son equipos que hacen muy bien las cosas, compran barato, buscan muy bien jugadores que recién están comenzando a aparecer y después lo venden por 2, 3 y hasta a veces 5 veces el valor que terminaron pagando. Sin embargo, también tenemos en el otro extremo equipos que, como tienen mucho dinero, gastan a diestra y siniestra sin importar después cuánto van a vender ese jugador y si les termina rindiendo. Pero claro, tenemos distintos niveles. Hay equipos como Manchester City o Paris Saint-Germain que gastan mucho dinero, en algunos casos les rinden más, otros menos. Han gastado, por ejemplo, más de 1.800 millones de euros en los últimos 10 años y han vendido por un valor aproximado de entre 700 y 800 millones de euros. Pero también hay otros equipos que directamente gastan mucho dinero, pero ni siquiera consiguen buenos resultados. El Chelsea es un claro ejemplo para mí. El Chelsea es un equipo que en los últimos años ha gastado, es el equipo que más ha gastado, inclusive 2.400 millones de euros. Pero claro, el Chelsea ha vendido por bastante también. 1.400 millones de euros han sido las ventas a lo largo de las últimas 10 temporadas, lo cual hace que su pérdida sea de aproximadamente 1.000 millones. Sin embargo, hay otro equipo inglés grande, histórico, que la verdad es que en los últimos años ha sido un desastre absoluto a la hora de fichar. Y el equipo al que me refiero, y seguramente se lo estarán imaginando si no lo puse ya en la miniatura, es el Manchester United. Un equipo que a lo largo de los últimos 10 años ha gastado 1.800 millones de euros. Lo mismo, por ejemplo, que el City o Paris Saint-Germain. Sin embargo, ha vendido por solamente 526 millones. Esto quiere decir que en los últimos 10 años Manchester ha perdido 1.300 millones de euros en fichajes. Pero sacando esa parte, que quizás es parejo con el City, con el Paris Saint-Germain o con el Chelsea sobre todo, lo peor de todo es los resultados que ha obtenido el Manchester en los últimos 10 años. Mientras que el Chelsea, por ejemplo, ha ganado 2 Premier League, ha llegado a ganar una FA Cup, una Copa de la Liga, ha ganado una Europa League, una Supercopa de Europa y una Champions League, el Manchester United no solamente que no ha ganado una Premier, sino que tampoco ha logrado una Champions. Solamente ha cosechado 2 FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League, para haber gastado 1.800 millones de euros. Está claro que desde la salida de Alex Ferguson nunca han encontrado el camino, han intentado de todas las maneras posibles y una de ellas es gastando mucho dinero y sobrepagando muchas veces jugadores que no lo valen, pero claro, como saben que Manchester United tiene dinero y tiene esa urgencia de empezar a encontrar éxitos en lo deportivo, los equipos se han aprovechado y lamentablemente para el club de Manchester, uno de los más grandes para mí del mundo y del fútbol inglés, lamentablemente las cosas no han salido como se esperaban. Y hay un par de ejemplos muy marcados de jugadores que han llegado al club por cifras muy importantes y que después no solamente no han rendido, sino que se han ido sin dejar prácticamente nada en las arcas. Anthony Martial es un claro ejemplo. El jugador que llegó desde el Mónaco por una cifra cercana a los 60 millones de euros, nunca rindió en Manchester, siempre fue un suplente, pero nunca fue un titular ni una figura indiscutida, y después de varias temporadas se termina yendo libre. Hoy en día no sabemos dónde va a jugar Anthony Martial, pero lo que sabemos es que a Manchester United de los 60 millones no le va a quedar un solo euro. También tenemos a Memphis Depay, que llegó junto a Martial, estuvo una temporada, pagaron 34 millones de euros al PSV y después de un año muy flojo en Manchester se terminó yendo al Lyon por menos de la mitad. Solamente 16 millones de euros pagaron los franceses. Ni hablar del caso de Paul Pogba, ¿no? Un jugador que en su momento Manchester lo convirtió en el futbolista más caro de la historia.
105 millones de euros pagaron por uno de los mejores talentos del mundo jugando en la Juventus, y después de muchas temporadas donde fue muy irregular, donde el equipo no lo acompañó, pero él tampoco sacó su mejor versión, también se terminó yendo libre al mismo equipo que en su momento le habían dado 105 millones de euros. Matteo Darmian llegó en su momento a cambio de 18 millones de euros, el lateral italiano, se fue al Parma al poco tiempo por solamente 2 millones y medio. También tenemos el caso de Eric Bailly, que llegó desde Villarreal por 38 millones de euros. La verdad que para mí nunca fue un buen refuerzo el marfileño en la saga central y se terminó yendo libre hace muy poco tiempo al fútbol turco. Alexis Sánchez, ni hablar, que pagaron 34 millones de euros y uno de los salarios más importantes en la historia de la Premier, y se terminó yendo libre porque nunca rindió en Manchester. Fred, el brasileño, que llegó a cambio de 59 millones de euros del Shakhtar Donetsk, estuvo muchos años, nunca fue para mí un jugador de jerarquía, más allá que jugó mucho, y se terminó yendo al fútbol turco a cambio de 9 millones solamente. El caso de Alex Wan-Bissaka, sin duda, Aaron Wan-Bissaka, el lateral derecho, que llegó desde el Crystal Palace a cambio de 55 millones de euros, nunca rindió en Manchester y se acaba de confirmar su venta al West Ham a cambio de solamente 15, menos de un tercio de lo que en su momento pagó el Manchester United. Ni hablar el caso de Donny van de Beek, que llegó desde el Ajax a cambio de 39 millones de euros y fue un desastre absoluto, para mí uno de los peores refuerzos en la historia del Manchester United, y acaba de ser vendido al Girona España por 500.000 euros, menos de 1 millón. O también el caso de Rafael Varane, que llegó como una estrella del Real Madrid, 40 millones de euros pagaron, un salario altísimo, y después de nunca rendir ni cerca de lo que había rendido en España, se termina yendo libre al Como de la Serie A. Pero también, si miramos la plantilla actual, hay muchos jugadores que la verdad siguen estando en el club, por los cuales se pagaron cifras importantes y hoy en día para mí no valen ni la mitad de lo que en su momento terminó pagando Manchester United. En el arco, por ejemplo, tenemos a André Onana, que llegó como uno de los mejores porteros del mundo después de su año en el Inter, por el cual pagaron más de 50 millones de euros y hoy en día es un portero muy criticado en Manchester United. Para mí, un fichaje del cual muchos se deben estar arrepintiendo y sobre todo después de lo que fue la salida de David De Gea. Ni hablar del caso de Harry Maguire, que llegó desde el Leicester City a cambio de 87 millones de euros, convirtiéndose en el defensor más caro de la historia. Sin embargo, el caso de Harry ha sido un jugador extremadamente criticado, que desde lo futbolístico ha tenido muchos errores y nunca rindió acorde a esos 87 millones de euros, y hoy en día si Manchester lo quiere vender, yo creo que no pueden recuperar ni siquiera 20. El caso de Casemiro, muy similar al de Varane, nada más que mucho más caro. 70 millones de euros le pagaron al Real Madrid hace aproximadamente 2 temporadas por un volante que jamás rindió en Manchester y hoy en día es muy difícil pensar que puedan recuperar aunque sea la mitad de ese dinero. También tenemos el caso de Mason Mount, que llegó la temporada pasada desde el Chelsea a cambio de 65 millones de euros. Un jugador que ya de por sí parecía muy costoso cuando llegó y hoy en día, después de una temporada pésima, creo que ni siquiera vale la mitad. Que hablar del caso de Jadon Sancho, pagaron 80 millones de euros por el extrema del Borussia Dortmund, que es cierto, mejoró un poco en estos últimos 6 meses a préstamo en el conjunto alemán, pero hoy en día si Manchester lo quiere vender, también, no creo ni que pueda sacarle 40 millones. Anthony, qué refuerzo, 95 millones de euros le salió a Manchester United del extremo del Ajax, que nunca rindió, que nunca tuvo un buen partido en Manchester United y hoy en día lo están intentando rematar por 30 o 35 millones. O el mismo Rasmus Højlund, que es joven, es cierto, todavía puede explotar, pero le pagaron 75 millones de euros al Atalanta y la verdad que su primera temporada ha sido bastante discreta y lejos de los números que se terminaron pagando. El mercado de pase actual del Manchester United no deja de ser un despilfarro de dinero. Estamos hablando de que ha gastado cerca de 170 millones de euros. Ha llegado Joshua Zirkzee desde el Bologna, 42 millones de euros por el delantero de los Países Bajos. Lenny Yoro, un central muy prometedor que llegó desde el Lille a cambio de casi 62 millones de euros. Pero claro, más allá de lo prometedor que era, un jugador que tenía solamente un año de contrato y le ganan más de 60 millones de euros. Y los últimos confirmados, ambos del Bayern Múnich, Matthew de Ligt, que entre bonus y variantes costará cerca de 50 millones de euros el central, y el caso de Mazraoui, que la operación rondaría unos cerca de 20 millones de euros por el lateral derecho marroquí. No puedo hablar mucho de ellos porque han jugado poco, pero podemos decir, por ejemplo, que Lenny Yoro ya se ha lesionado 3 meses. Eso es más mala suerte que otra cosa, creo que es un buen jugador. Pero Manchester sigue gastando mucho dinero y por ahora prácticamente ninguno de los refuerzos que ha incorporado en los últimos tiempos le ha rendido acorde al dinero que ha terminado costando. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Creen como yo que el Manchester United es el peor equipo a la hora de fichar? ¿Creen que hay alguno peor? Obviamente es un tema a discutir, a debatir, pero que me parece un tema bastante interesante para poderlo hablar.
Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.